Buenos días, estamos con una nueva entrega del ciclo El Ladrón del Fuego, en esta ocasión la quinta entrega que venimos desarrollando con la escritora Lilian Irigoyen. Buenos días, Lilian. Buenos días, ¿cómo están? Bien, estamos como siempre acá desde la Biblioteca Nacional. Hoy vamos a conversar un poco de un personaje mitológico que yo cuando lo definimos enseguida se me vino una imagen no de la mitología griega, una imagen más bien surgida de Roma y del derecho romano, que me vino la imagen del pater familia, ¿no? El pater familia bajo cuyo control estaban la casa, los elementos de la casa y las personas de la casa. Una digresión, digamos. Hoy vamos a conversar con Lilian de Zeus. ¿Quién? Si tuvieras que definirlo en una frase, ¿cómo definís a Zeus? Bueno, en una frase, un dios de la envergadura de Zeus es bastante difícil de definir, pero bueno, era el dios de los cielos, no era la personificación del cielo, era el dios que dominaba toda la parte de todas las manifestaciones del cielo. De hecho tenía, portaba el rayo, que era uno de sus símbolos. Su ave era el águila, que surcaba los cielos, una ave poderosa, emblemática. Y bueno, era el dios que presidía el Olimpo, ¿no? Donde moraban los bienaventurados. Y bueno, a partir de él nadie podía negarse a darle ofrendas, ni a festejarlo, ni a adorarlo, porque la cólera de Zeus dejaba chiquita la cólera de Aquiles, ¿no? Era un dios poderoso, terrible, y a veces también era justo. Júpiter en la mitología romana, ¿no? Exactamente, Júpiter. Pero vamos a ir un poquito para atrás. Los dioses, estos dioses del Olimpo, son anteriores a la raza humana, ¿no? Sí, son anteriores. Bueno, tienen una larga data, ¿no? Si nos fijamos o si leemos la Teogonía de Hesíodo, por ejemplo, te habla que al principio fue el caos y te habla de los dioses primordiales, que sería el caos, Tártaro, Eros, que lo toma como un dios primordial, no es generalmente lo que se considera Eros, ¿no? Sino como un hijo de Afrodita, pero bueno, él lo toma como un dios primordial, y a la tierra, el otro dios primordial. Y bueno, a partir la propia tierra genera, da a luz al cielo estrellado, que sería Urano, y que después, bueno, la unión entre Gea y Urano daría el nacimiento de los titanes, que es la generación anterior a los olímpicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí a partir de Rea y Cronos, que son dos de los hijos de Urano y Gea, nacerían estos dioses olímpicos, que sería Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Hestia y Demeter. O sea que Zeus vendría a ser es hijo de Crono y de Rea, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo Zeus se convierte en el principal de los dioses olímpicos? Bueno, hay toda una leyenda interesante. Porque era el menor de los hermanos, ¿no? El menor. Había una profecía que decía que así como, y una maldición también, como Cronos había destronado a Urano, Cronos a su vez sería destronado, ¿no? La tercera generación, que es una cosa muy común en la mitología. Entonces lo que hacía Cronos
obviando lo que hizo Cronos para desterrar y destronar a Urano, lo que hizo Cronos para tratar de obviar que el destino se cumpliera, craso error, porque el destino era más poderoso que los hombres, los hados estaban más allá de los hombres y de los dioses. Lo que hacía era devorar a sus hijos, los tenía Rea y los devoraba Cronos. Cansada la madre de que todos sus hijos nacieran y que murieran en el vientre, los tragaba enteros Cronos, murieran en el vientre del padre, al último hijo, que era el menor, Zeus, en lugar de Zeus, le dio una piedra con pañales. O sea que lo engañó al padre. Al padre, a Cronos. A Cronos. Lo engañó y él devoró la piedra pensando que había matado, que se devoraba el hijo. Bueno, después el hijo creció, fue criado en Creta, en Monte Ida, es la versión más difundida, hay otros lugares, pero bueno, Creta es la más. Hay una versión que dice que fue amamantado por una cabra. Sí, Amaltea, de la que después dicen que surge el cuerno de la abundancia, cuando él jugaba con ella y sin querer le rompió un cuerno. Bueno, en la crianza hay varios, están los dioses menores, genios antiguos vinculados a Cibeles, ¿no? Que estaban los curetes, los dáctilos, los cabildos, que ayudaron a criar a Zeus y bueno, y después que creció se enfrentó, logró que el padre vomitara a los hermanos, también hay varias versiones, según una diosa, Temis le dio una poción que le hizo vomitar a los hermanos. Y vomitó también la piedra, ¿no? Claro. Que la piedra iba, dicen que pasó a ser el ónfalo, que es, quiere decir, el ombligo del mundo, ¿no? Que se puede ver una réplica de ella en Delfos, en la actual Grecia, en el santuario de Apolo. Y bueno, y ahí se armaron todos los dioses los dioses olímpicos contra los titanes, y bueno, fueron derrotados los titanes, y ahí se sortearon la tierra, el mar y el inframundo, donde quedaron los tres dioses varones como dueños, ¿no? Hades del inframundo, Poseidón con su tridente en el mar, y Zeus. O sea que Zeus quedó en esa posición por el azar. Sí, de hecho, alguna pasta de líder debía tener, porque él fue el que hizo, el que realmente se salvó y que después fue urdiendo cosas para sacar a los hermanos, consiguió aliados para enfrentar los cíclopes, etc., para enfrentar a su padre, ¿no? Y bueno, y quedarse con el reino, con el reino del mundo. Ahora, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de derrota de los titanes, que eran los que gobernaban antes, ¿no? de que estuvieran Zeus y los olímpicos? Está descrito, ¿no? en la titanomaquia, ¿es? Bueno, fue un proceso que duró como 10 años y fue arduo, porque fue una lucha sin cuartel, donde primero fueron vencidos los titanes, después inclusive Gea furiosa porque habían sido vencidos sus hijos, dio a luz un monstruo absolutamente peor a todos los monstruos conocidos, a Tifón, que intentó vencer a Zeus y casi lo logra, lo logró vencer, le cortó los tendones, lo encerró en una cueva, pero Hermes logró rescatarlo, le repuso los tendones. Hay toda una breve leyenda sobre el monstruo que cuidaba Delfine, un monstruo femenino al que Hermes mató. Bueno, y después, ahí sí, mató a Tifón
y tomó un monte, el monte Etna, y le tiró encima a Tifón, que después quedó la leyenda, ¿no?, de que cuando el Etna hacía erupción, eran los movimientos de Tifón los que producían. Aplastado por el monte. También hay algo con Atlas ahí, ¿no? Bueno, el castigo que recibió Atlas por ser uno de los titanes y haber luchado contra Zeus fue el de sostener el mundo sobre los hombros. Muy poética la imagen, que después tiene que ver con el mito, tangencialmente con uno de los trabajos de Hércules, cuando va a buscar las manzanas del jardín de las Hespérides. Pero es una imagen, vuelvo a repetir, muy poética, como el hombre, ese titán, sostiene en sus hombros al mundo. Ahora, volviendo a Zeus, era un déspota. Bueno, si miramos con los ojos de hoy en día, sí lo era. Creo que era déspota, más que en esas cosas, había otras cosas mucho más terribles para llamarlo déspota. Era un violador consumado. Eso hoy en día sería atroz. Claro, porque los raptos, los famosos raptos, entre comillas, de la mitología, en realidad eran violaciones, ¿no? Sí. Y era algo muy común. Era muy común y absolutamente... si los dioses lo hacían, si el dios más poderoso lo hacía, o sea, ¿cómo podíamos quejarnos de los hombres si los dioses tenían como hábito, no solo él, Ares, que según la leyenda, en su violación después se daría el origen a Rómulo y Remo, con la fundación de Roma, ¿no? Apolo, Dionisio, todos, no se salva nada. Tampoco los raptos eran exclusivamente de hombres a mujeres, también era de hombres a hombres, el caso de Apolo, con Cipariso, Zeus, con Ganimedes. Esa es muy famosa, el que se lo llevó al Olimpo y lo hizo raptar por el águila y fue el copero de los dioses. O sea que era algo que no quiere decir que estuviera bien, pero bueno. No, claro. Pasándolo a la época actual, alguno a veces puede hacer paralelismos con ciertas actitudes de ciertos personajes religiosos, ¿no? Amparados en la religión que cometen abusos, ¿no? Y otros que dicen, bueno, pero si ellos los cometen, ¿por qué yo no? Es una de las cosas que planteamos. No es algo nuevo, digamos, lo que quiero decir es que no es algo exclusivo de nuestra época, ¿no? Y que eso debía reflejar algo de la sociedad de ese momento, ¿no? Es una de las cosas que plantea Eurípides. Creo en este momento que es en Ión, en una de sus tragedias. Eurípides, estamos hablando de unos 400 y algo antes de Cristo, y en uno de los monólogos plantea que cómo se le va a reprimir o a reprender a los hombres si los dioses tenían actos tan o más terribles que los propios hombres. Es un pensamiento muy actual y estamos hablando de Eurípides, ¿no? Claro, y que además un poco varía, ¿no?, respecto a nuestra concepción actual de las religiones monoteístas, de que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Los dioses en aquella época eran construidos a semejanza del hombre, ¿no? Sí, a pesar de que siempre se dice que el Dios era primero que el hombre, claro. Las pasiones eran tan humanas y hasta más intensas, eran terriblemente vengativos, o sea, tienen unas pasiones, embusteros, porque Hermes era el embustero, el dios de los ladrones, entre otras cosas, ¿no? Se tiene las pasiones humanas como centro de todos los mitos y de todas las leyendas, de todos los ciclos. Está lleno de pasiones humanas en los dioses. Y Zeus estaba casado con su hermana, ¿no? Con una hermana. Además del incesto, sí, teníamos mucho incesto. Bueno, con Hera, ¿no? Sí, Hera y Urano. Claro.
Y Madre e hijo, ¿no? ahí hay una cosa, digo, Zeus era muy infiel y despertaba la ira de Hera, ¿no? Sí. Zeus es interesante, es un dios que para unirse con las mortales muchas veces adoptaba formas de animales. Era una forma doméstica de salir de la vista de Hera y cometer sus tropelías con diferentes mortales que le resultaban atractivas. Para poner a Europa se transformó en toro, en Ganimedes se fue de águila, para Leda de cisne, a Io la transformó en vaca. Tal vez también eso hable de algún culto muy antiguo, ¿no? Alguna cosa que después fue transformándose en eso. Y Hera tenía una ninfa que la distraía, ¿no? Para que no fijara su atención en las infidelidades de Zeus, Sí, ¿no? la ninfa Eco. ¿Cómo es? Porque ahí da origen a otro... Sí, Eco la distraía charlando. Una de las versiones, ¿no? Dice que la distraía charlando y no sé, comentándole cosas amenas, y así Zeus aprovechaba y tenía sus escapaditas. Hasta que era otra diosa, muy poderosa, terriblemente vengativa. Y que no era boba. Y que no era, no. Se dio cuenta y bueno, la castigó. Y la castigó quitándole esa capacidad de creación, de conversación, y solo permitiéndole repetir las últimas palabras que oía, ¿no? Y bueno, ella después queda vinculada al mito o a la leyenda de Narciso. Y de ahí es que nos viene el concepto de Eco hoy, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Eco después se enamoró de Narciso. Narciso, es una leyenda más compleja, ¿no? Pero Narciso la rechazó, y bueno, ella se encerró en las cuevas, en una cueva profunda, y de ahí que perduró su voz, a pesar que ella se consumió de amor, perduró su voz en el eco de las cuevas. Cuando uno grita, se escucha la voz de ella, que repitiendo lo que nosotros gritamos. Muy bien. Romántico, muy poético, como todo lo griego. Bien, bueno, estamos así entonces llegando al final de otra entrega del Ladrón del Fuego. Bajamos un poco a tierra a Zeus. Es uno de nosotros. Es uno más de nosotros por un rato, ¿no? Tal vez, creo que no lo querríamos entre nosotros. Como siempre, invitarlos para la próxima entrega, recordarles que los capítulos anteriores del Ladrón del Fuego pueden verlos en la página de La Onda Digital, www.laondadigital.uy. Muchas gracias, Lilian. Hasta la próxima. Un gusto, hasta la vuelta.